¿Sabías que el 90% de los autónomos no tienen ni idea de cuánto pagan de IRPF? Si tú eres uno de ellos, no te preocupes. En este vídeo te voy a enseñar cómo averiguarlo y así evitar sustos con Hacienda. ¡Vamos a por ello! Antes de empezar, una cosa importante. El 90% no estáis suscritos, así que suscríbete y no te pierdas el contenido. Y si quieres ir un paso más allá, tengo una newsletter que comparto información que solo mis suscriptores reciben. Únete y no te lo pierdas. Si comprendes cómo funciona el IRPF, será un cambio para ti como autónomo porque podrás gestionar los pagos con Hacienda de una manera mucho más fácil. Un concepto que se confunde mucho es cuánto se factura con cuánto me queda, y esto es muy importante que un autónomo lo tenga clarísimo. Aquí vamos a partir de un supuesto donde no incluyo el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es un dinero que en realidad le pertenece a la agencia tributaria. Así que cuando hable de 2.000 euros, ahí no está incluido el IVA, ¿vale? Es lo que te ingresan a ti, que sería tu base imponible de tu factura. Así que en este supuesto vamos a partir de que ingresas 2.000 euros. Tienes una cuota de autónomo de 332,43. Esto lo he calculado ya con las bases actuales de 2024. Te dejo un vídeo por aquí para que lo puedas calcular. Y vamos a suponer unos gastos varios de 400 euros. Recapitulando, ingresos 2.000 euros, cuota de autónomo 332,43, gastos varios de la actividad son 400 euros, por lo tanto el beneficio son 1.267,57. Importante que te quedes con la cifra de beneficios, 1.267,57, porque de aquí trimestralmente, es decir, los pagos que hacemos en el modelo 130, tenemos que anticipar un 20%. Así que te tocaría ingresar a Hacienda 253,51 euros, quedando para tu bolsillo 1.014,06. Ahora bien, como te he dicho, esto es un pago a cuenta. No quiere decir que ese 20% sea el IRPF que tienen que pagar todos los autónomos, porque dependerá de tus beneficios totales de todo el año. Y esto nos estamos refiriendo solo a la actividad, que puedes tener cosas que también influyan, que pueden ser de un trabajo, ingresos de otro tipo, así que en esto no vamos a entrar en este vídeo. Pero ten en cuenta lo siguiente. No quiere decir que ese 20% es lo que te toque pagar sí o sí. Si tú cuando vas a hacer la declaración de la renta te sale a pagar un porcentaje menor, un 15, un 12, un 13, pues Hacienda te va a devolver ese dinero que has pagado de más. Y por supuesto que puede pasar lo contrario, que te toque pagar un IRPF superior, que esto va por las tablas de Hacienda. Te voy a dejar aquí también un vídeo para que sepas cómo calcularlo. Entonces, esto tenerlo súper claro, es un pago a cuenta. Luego, cuando llegue la declaración de la renta definitiva, me saldrá a pagar o me saldrá a devolver en función de los beneficios totales de la actividad. Esto es súper importante que lo tengas claro. Y mi recomendación y lo que yo hago con mis clientes es calcularles una prerrenta. ¿Para qué? Para que sepan más o menos cuánto van a tener que pagar o si no van a tener que pagar y les va a salir a devolver. Creo que esto es un punto fundamental que lo lleves controlado porque si no, imagínate que tú piensas que ese 20% es suficiente, de repente se te han disparado los beneficios, que eso es una cosa buenísima, y te sale a pagar y no lo tienes contemplado. Entonces te va a sentar muy mal pagarlo. Así que es mejor tenerlo en cuenta para evitar problemas. Y sin nada más, espero que este vídeo te haya ayudado. Te deseo que pases un feliz día. ¡Chao!